Dios les bendiga a todos. Estamos ahora en Relevante por Expresión TV. La clase anterior estaba hablando cómo la línea de desobediencia de Adán, aleluya, fue lo que trajo la consecuencia no solo al ser humano, sino que a la flora, a la fauna, en fin, todo el cosmos tuvo las consecuencias del pecado. Y estudiamos cómo en esa línea de desobediencia, exactamente en un mismo paralelo, vemos el segundo Adán. Ya en Corintios y en Romanos estudiamos cómo Jesús vino con una asignación especial de Dios aquí en la tierra. Jesús vino, por supuesto, a rescatar lo que se había perdido, ¿verdad? A volver a reconciliar al hombre con Dios. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino solamente por mí. Así que no hay otra forma. Jesús ahora camina en una línea de obediencia. Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y describe en todo su versículo cómo, siendo el Hijo de Dios, se sometió a su Padre en obediencia, y por él haberse sometido en obediencia al Padre, de esta forma Dios le exaltó y le dio el más excelente de todos los nombres, para que en el nombre de Jesús, dice la Biblia, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Que todos estos hechos que hizo Jesús de someterse a Dios, aleluya, en obediencia a su voluntad, fue para caminar bajo esa línea de desobediencia de Adán y aplastarla. Ahora él tenía como el Hijo de Dios perfecto, pero en carne, sometiendo a esta carne a la obediencia de su Padre. Muchas veces él dijo: no vengo a hacer lo que yo quiero, sino a la voluntad de mi Padre. Él quiso decir, de parte mía quisiera huir de esta voluntad, pero ahí en el huerto de Getsemaní, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Ay de mí, pase esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Bien, entonces hoy quiero seguir hablando sobre este tema y vamos a ver cómo en Génesis, desde el Génesis, Dios ya apunta hacia una redención del hombre. Y hay varias palabras claves o textos que tenemos que darle el entendimiento correcto para que podamos entender el Nuevo Testamento. Bien, bienvenidos una vez más a Relevante, y quiero que abran la Biblia en el libro de Génesis para dar continuación de una vez, capítulo 1, desde el inicio. Aleluya. Bien, bueno, vamos a hablar en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 7. Ya dice, después de la tentación y todo esto, para no volver a repetir. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aleluya. En el versículo 7, desde ya vemos entonces que la consecuencia del hombre hizo que fueran abiertos sus ojos. Ya no miraban con los ojos espirituales, sino que cuando habla de que fueron abiertos sus ojos, es como cuando el niño aprende lo malo, ¿verdad? Ya aprendiste a hacer lo malo. Y de esa forma, entonces, es como el hombre ahora ve desde una perspectiva carnal. La desobediencia y la maldición trajo sobre ellos que ahora pueden ver su desnudez e inmediatamente ellos mismos se cubren. Ahí hay una simbología muy poderosa, porque de lo mismo de hojas de higuera se hicieron delantales, de la misma creación, de lo que ellos cultivaban en el huerto, de la provisión o de la bendición de Dios, del huerto que simboliza un santuario donde ellos estaban. De allí mismo, de ese fruto de la tierra, ellos hicieron su propia salvación o su propia cobertura o su propia salvación. De esta misma manera vemos como el hombre
también trata de justificarse delante de Dios poniendo excusas. Yo me comporto de esta manera porque esto me pasó, porque me hicieron malo, porque la vida me hizo duro. Y hay tantas justificaciones que hace el hombre delante de Dios para cubrirse y no poder aceptar que vivimos en una condición en la cual nuestro corazón está roto, está lejos de Dios. Aunque nos consideremos personas buenas y que hagamos bien a la sociedad y a la humanidad, no obstante, todos necesitamos la salvación, que solamente puede venir no bajo nuestra propia cobertura, no con hacer obras buenas o caritativas, con ayudar al vecino, vamos a traer salvación a nuestra vida, sino que bajo la salvación que viene solamente que aceptemos el pacto o el perdón que viene a través de Jesucristo. Desde el versículo 7 ya vamos viendo una línea de actitud en Adán y Eva que nos va dando a luz, a entendimiento, lo que también haría el hombre, el ser humano, para poderse huir o poderse justificar delante de Dios y de sus maldades, básicamente, y poder cubrirse a sí mismo. Me llama la atención que en el versículo 8 del capítulo 3 dice que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron delante de la presencia de Jehová en los árboles del huerto. Una vez más, vuelvo a decir. Se da cuenta, estaba el árbol del bien y del mal, de la sabiduría, ¿verdad? Y ahora ellos están escondidos detrás de aquel lugar que Dios le dijo no tocar, ¿verdad? Ahora ellos. Ahora, llama la atención porque cuando nosotros oímos la voz de Dios, debería de ser un símbolo de alegría, de paz. Cuando nosotros oímos a Dios es porque la bendición de Dios está con nosotros, porque sentimos que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. No hay mayor cosa, no hay cosa más grande en esta vida que poder oír a Dios. Ahora, lo que veo aquí es que ahora el oír a Dios causa miedo. Eso no concuerda o no va en una armonía con lo que realmente Dios intenciona con el hombre. La Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Hay hombres, cuando digo hombres se habla de toda la humanidad, hombre y mujer, que andan huyendo no saben ni de qué, ¿verdad? Pero la misma conciencia, el mismo pecado del hombre lo hace que huya de algo, ¿verdad? Y cuando muchas personas dicen, si yo voy a la iglesia, por ejemplo, se va a quemar la iglesia, ¿verdad? O hay algunas personas que dicen, las cosas de Dios no son para mí, yo soy muy malo. Cualquiera sea tu condición, si tú eres marero, si tú has matado a alguien, si tú cometiste un pecado enorme en el pasado o presente o en este momento, donde quiera que tú hayas caído, déjame decirte que la sangre de Jesucristo es suficiente y no debes de huir. Y si eres hijo de Dios y algún día aceptaste a Cristo Jesús y te alejaste debido a que caíste en un hoyo, no te escondas detrás de un árbol. Ven a Él, que Él te puede perdonar, te puede justificar. Aleluya. Y entonces veo yo que en el versículo 8 que oyeron la voz de Dios y se escondieron. Te digo algo, la Biblia dice, si hoy oí su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Aleluya, no endurezcamos vuestros corazones. El versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, cuando veo esto yo aquí, veo que Dios le da una oportunidad al hombre de poder confrontar su pecado. Porque la Biblia dice en Proverbios que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Ahí vemos un principio bíblico. Ahora la pregunta, cuando Dios le pregunta en 3:9, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba él? Por supuesto. Cuando le pregunta ¿dónde estás tú? Es porque es básicamente cuando el hijo ha hecho algo malo, ¿verdad? Ven aquí, Adrián, ¿dónde estás?
es porque quiere hablar con él. Entonces el hombre podía haber dicho, aquí estoy, Jehová Dios. Yo reconozco que hice mal, debía tener más cuidado de mi esposa, debí haberle instruido más sobre las altimañas de la serpiente, pero yo opté más por trabajar en otras cosas y dejé a mi esposa sola por un buen tiempo, y pues la serpiente vino y la engañó. Yo me hago responsable, perdóname, límpiame de esto que ha pasado, ¿verdad? Y quiero que esto no cause, mira, me siento desnudo, esto no me agrada, no siento la misma sensación, no me siento como cuando tú y yo hablábamos antes en el huerto donde tú eras mi protección. Ahora siento que de mis ojos veo algo, siento sentimientos que nunca había sentido, como mi corazón se duele, se arde. Acuérdense, son los primeros sentimientos de este que no había sentido antes. Me siento como que estoy huyendo de algo me persigue, la respiración siento como que algo me está aplastando. Desde ya Adán empezaba a sentir la carga del pecado. Cuando Dios le pregunta ¿dónde estás tú?, yo pienso que literalmente lo que Dios estaba haciendo era, yo quiero hablar contigo. Pero mire la respuesta del hombre, que vuelvo a decir, es una foto que Dios dejó allí en el Génesis de lo que vendrían siendo las actitudes del ser humano. Versículo 11, y él respondió, oí tu voz en el huerto que tuve miedo. Dice, 10, pero el 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ahora la pregunta es, ¿sabía Dios eso o no lo sabía? Por supuesto que lo sabía. Pero, nuevamente, quiere ver la actitud de Adán sobre esto. El hombre, en versículo 2, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Allí está, señores, la primera vez que el hombre se autojustifica delante de Dios. Hoy el hombre se justifica de 1.000.000 formas para decir que las cosas de Dios no son para él, que la iglesia no es para mí, que yo soy así a causa de mi pasado, usted no sabe lo que a mí me pasó, es por eso que yo me comporto así, esto es cosa de familia. En fin, no puedo dejar esta borrachera, mi mujer me dejó por otro, hubo una violación en mi pasado, por eso yo no puedo responder con amor a los demás. Hay un sinfín de justificaciones que el hombre hace delante de Dios, ¿sabe? Pero Dios, cuando aprendamos un principio, cuando nosotros oigamos la voz de Dios, cuando sentamos que de alguna manera, por ejemplo, si en este momento Dios sientes que te está hablando Dios, no endurezcamos nuestros corazones, sino que tenemos que aprender que el amor de Dios echa fuera todo temor y que debemos de acercarnos a Dios. Si hay alguien a quien debemos correr más bien es a Dios. Yo pienso, siempre he sabido esto, que si hay alguien con quien debemos hablar completamente todito lo que sentimos en nuestro corazón es con Dios. Me siento así, me siento de esta forma, Señor, y seamos sinceros, como dice el canto de Rabito, ¿verdad? Sinceridad. No solamente ser sinceros, sino ser responsables también del acto. Y vemos esa justificación, la primera autojustificación, o sea, yo le impongo la culpa a alguien más y desde ya él no asume su responsabilidad, sino que le echa la culpa a la esposa. Ya en Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1. Se da cuenta que la justificación que Cristo nos da ahora nos da paz. En Génesis, Adán tiene miedo. Así es que eso es lo que produce la autojustificación, el no confrontar un asunto
con Dios. Si no conoces a Dios, lo que debes de hacer es aceptar a Jesucristo, aceptar el pacto de decir, reconozco que soy pecador. Si eres hijo de Dios y no hay paz en tu corazón, sientes condenación, sientes siempre que no eres digno de Dios, que no eres digno de su bendición, no puedes ni levantar las manos en la iglesia, cuando oras sientes culpabilidad, te aseguro que realmente hay algo en tu corazón que debe ser confrontado, pero de alguna manera sientes miedo, porque lo que la serpiente hace es imponerte, después de haberte presentado el plato bonito, después que te lo comes, cualquiera sea sido el pecado, desobediencia, enemistad con otra persona, robo, hurto, fornicación, adulterio, drogas, X cosa. Debemos nosotros ir al Padre y decir, asumo mi responsabilidad, y no solamente pedir perdón, que es un acto que los cristianos hacemos, pero el arrepentimiento va más allá, y es cuando nosotros empezamos a cambiar, no a hacerlo, sino a irnos en otro rumbo, en otra dirección. Vemos allí entonces que la actitud que toma Adán es la actitud que toman los hombres. Siente miedo, recordemos, el miedo tiene que irse de nuestra vida, porque Jesús es el que nos ha rescatado a nosotros, aleluya, del pecado. Y cuando hemos venido a Dios, podemos sentir el abrazo del Padre que nos justifica. ¿Quién nos justificó? Jesús. Jesús nos agarró de la mano y nos lleva delante del Padre. Ahí vamos a poner un texto bíblico donde pues dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, debemos de acercarnos a Dios en paz, en la paz de Dios. Sin miedo, dejemos de estarnos justificando y echando la culpa a los demás de nuestros propios hechos. En el versículo 15, después de haber los demás versículos donde habla de la maldición, de acuerdo a la maldición del hombre, ya vemos allí entonces que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y la mujer dijo, en fin, entre ti y su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuántas veces he repetido yo estos versículos donde habla sobre que desde allí ya, desde el pecado, desde allí ya Dios toma una foto de lo que vendría a ser el futuro y dice que de la simiente de la mujer entonces vendría la redención del hombre? Así es que muy pendiente en la siguiente sección de lo que vamos a estar hablando. El Señor. Hoy les traigo un gran anuncio que quiero darles para este 8 de diciembre, para terminar el año en victoria. Aleluya, Expresión TV está preparando un evento hermoso en vivo, aleluya, a través de esta plataforma. 8 de diciembre de 9 de la mañana, aleluya, a 1 de la tarde estaremos en vivo trayendo un tema muy glorioso, un panorama de toda la Biblia, donde podamos ver lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia y cómo la bendición, la redención, sus promesas se han hecho realidad en aquel pueblo que le ha creído. Solo a través de inscripciones personal tú vas a poder ver esta presentación. Así que quiero que te conectes con nosotros a través de la información que vamos a presentar para que tú entonces recibas, aleluya, acceso directo para el 8 de diciembre, 9 de la mañana a la 1 de la tarde. La palabra del Señor en abundancia con Oscar Santamaría, aleluya, y su persona. Estaremos en vivo, aleluya, para traer maná fresco para tu vida. Invita a tus compañeros, háganse, aleluya, a saber estos eventos porque serán de gran bendición para tu vida. Te esperamos, hermano. Bienvenidos nuevamente a Relevante, pues estamos hoy continuando nuestra serie sobre Jesús escondido en toda la Escritura, desde el Génesis, en toda
la palabra del Señor. Y hoy estamos hablando de cómo Adán se autojustifica, ¿verdad? Y crea su propia salvación, o su manera de decir que él no tiene la culpa. Hoy estamos aprendiendo de que debemos de ir a Dios y poder ser responsables, no solamente asumir que hemos de alguna manera hecho lo que no le agrada a Dios, sino que también aceptar las consecuencias y estar bajo la protección y el cuidado de Dios, que Él va a tener misericordia de nosotros. Bien, en el versículo 15 hablábamos entonces que Dios pondría enemistad. Allí habla de la primera profecía mesiánica y de redención de Dios en el libro de Génesis. Desde ya hay una promesa de redención para la humanidad, y dice que del vientre de la mujer, ya he enseñado mucho yo sobre esto en otras clases, vendría la redención del hombre, ¿verdad? ¿En quién se iba a cumplir esta promesa de Génesis 3:15? Iba a cumplirse en María, donde el Espíritu Santo, ¿verdad?, puso allí en el vientre de María al Mesías, al Cristo, que este es el que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, a esta serpiente que es en representación del diablo, ¿verdad?, que se rebeló contra Dios allá en el cielo y por querer usurpar el trono de Dios, y fue desechado delante del trono de Dios. Y aquí estaba en la escena de la tierra, en el lugar de la perfección. Algunos se preguntarán por qué, si Dios quería que Adán y Eva se comportaran bien, porque les puso reglas o un árbol allí como una tentación. Es porque, siendo ellos perfectos aún, Dios les dio una libre voluntad, y hay una cosa que Dios no puede hacer, y es forzar al hombre a amarlo, así como tú también no puedes forzar a nadie a que te ame. De la misma manera, entonces, de esa manera es que ellos podían obedecer a Dios en su libre voluntad, y de esta forma vemos cómo entonces el hombre desobedece. Estamos estudiando cómo en la foto de lo que sucede en el Génesis es las mismas actitudes que los hombres cometen o hacen para huir de Dios. Tanto los pecadores, tanto los que no conocen a Dios como los que conocen a Dios. En Génesis 15 está la primera promesa de redención, pero hay algo muy especial que quiero que leamos para terminar. En el versículo 19, cuando habla ya la lista de todas las consecuencias, dice: con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues de polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era de madre de todos los vivientes. Bien, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y allí está el meollo del asunto. Vemos otra foto mesiánica ya desde la maldición de Adán y Eva. Cuando veo que el hombre se cosió a sí mismo de hojas para cubrirse de su desnudez, pero Dios dice los cubrió de túnicas de pieles. Eso me da a mí una foto, una idea de cómo el sacrificio de los animales en el antiguo pacto, como la sangre de esos animales era la que cubría al hombre de su pecado. Dios ordenó esto, y en otras ocasiones vamos a estar enseñando de ello, cómo Dios instituyó el sacrificio para perdón de los pecados del hombre. Ahora, la sangre de Cristo es lo que nosotros nos justifica delante de Dios. ¿Ve qué tremendo? Dios cubre de pieles lo que Dios ya está apuntando, o sea, que en el futuro vendría un sacrificio perfecto. Gloria al Señor. Vamos entonces a leer el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es rico en todo lo que es el sacerdocio, el sacrificio de Cristo, y para darnos un mayor entendimiento de ello. Hebreos capítulo 9, el versículo 11 en adelante dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, aleluya,
no hecho de manos, es decir, no hecha de esta creación, sino por la sangre, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez por siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Wow, desde el Génesis Dios cubre al hombre de pieles, diciéndoles, por la sangre de las pieles de estos animales van a ser limpios o van a ser cubiertos su pecado. Me encanta la palabra ahí que encubrió o los vistió, porque en el Nuevo Testamento, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio. Por eso dice la Biblia que Jesús hizo propiciación por nuestros pecados. Que la propiciación es tapa o cubrir, que Él encubrió nuestro pecado. Una foto de lo que vendría siendo el nuevo pacto en Cristo Jesús, que Dios nos iba a cubrir. Y cuando Dios habla de cubrir nuestro pecado, no es como nosotros decimos, le está encubriendo lo que hizo su Hijo, ¿verdad? Está tapando. No, esta manera de encubrir o tapar significa dejándoles pasar a los hombres. Es mucha explicación. Pero literalmente es Dios habiéndoles perdonado a los hombres su pecado. Qué tremendo, hermano, amado hermano, que ahora entonces no es el sacrificio de animales, sino que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que desde ya vemos, señores, el cuadro de la redención, que aprendemos en los principios prácticos. Lo que debemos entonces aprender, amados hermanos, es que cuando nosotros hayamos cometido un acto que no agrada a Dios, primero debemos de correr antes de contarle a todo el mundo, es acudir a Dios. Número 1, necesitamos sinceridad y hablar a detalle de las cosas que hemos cometido delante de Dios. Una práctica en el cristianismo es que solamente somos buenos para pedir perdón, pero no asumimos las responsabilidades también. Asumir las responsabilidades es que tú estás demostrándole a Dios que realmente estás arrepentido, ¿verdad? Tienes que saber que en medio de las consecuencias del pecado vendrán muchas cosas que vas a tener que afrontar. Eso no significa que Dios no te haya perdonado. Tienes que encontrar la paz que solamente viene en Dios. Entonces, de esa manera podamos vivir tranquilos, pero sabiendo, asumiendo esa responsabilidad que tendremos que confrontar ciertas cosas. Cada caso es diferente. Es por eso, en otro estudio, vamos a hablar de por qué las dimensiones de los mandamientos de Dios. ¿Por qué Dios nos impuso mandamientos? No es para Él ser alguien que quiera imponernos por que Él es la ley, no, sino es la protección de Dios, porque sabe que vamos a sufrir. Es mejor que vivamos en obediencia porque Dios prefiere la obediencia más que el sacrificio. Bien, entonces aprendemos que debemos, en vez de escondernos, debemos de asumir nuestra responsabilidad. Número 2, si oímos la voz de Dios, no debe de dar miedo. En vez de huir de la iglesia, en vez de huir del predicador o del que te aconseja, o el huir de la palabra de Dios y hacerte el sordo, no huyas. Dile al Señor, aquí estoy para oírte. Y cuando te sientas reprendido de parte del Señor, no tengas temor. El temor que debe de haber es el temor reverente, el temor que se arrodilla, que se postra y reconoce delante del Señor. Adán tuvo miedo. Recordemos que cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Es porque quería que oír una versión de él de asumir su responsabilidad. También nosotros debemos de aprender a asumir nuestra responsabilidad y no echarle culpas a terceras personas. Y número 3, amados hermanos, aprender a caminar no solo en pedir perdón, sino en arrepentimiento. Arrepentimiento es que voy a caminar rumbo hacia otra dirección. Esto me da a mí y enseña a Dios y a los demás que realmente estoy caminando en frutos de labios de arrepentimiento, ¿verdad? Que confiesan lo que hemos hecho, pero también hay frutos de arrepentimiento en nuestra vida. Que la palabra arrepentimiento realmente en el Nuevo Testamento significa, pues, cambiar de manera de pensar. Mucho se sacó fuera de contexto esa palabra.
en el Nuevo Testamento, en el mundo de nosotros los pentecostales. Así es que, y número 4, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando corremos a Dios, podemos estar seguros que Él nos va a oír y que el calor de su sangre, cuando nos cubre con su abrigo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hoy te digo que el abrigo de Dios, ¿sabe quién es? Es Cristo Jesús. A Adán los cubrió de pieles de animales, a ti te cubrió con el abrigo más caro que ha existido en la historia. El abrigo de un cordero que tiene sangre, pero te limpia de todo pecado. Si no conoces a Dios, y tanto para los que no conocen a Dios, debemos de aprender esta forma de poder tener una comunión con Dios, y lo mejor es que vivamos en obediencia delante del Señor. Bueno, este es su hermano en Cristo, Oscar Santamaría. Gracias por estar con nosotros en Expresión TV con su programa Relevante. No te olvides de sintonizarnos los días jueves de 7:30 hasta las 10 de la noche, hora central, hora de Dallas, Texas. Hasta pronto.